Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Jesús. Hola, Fran. Hola, Marcos. ¿Cómo estáis? Juan Ignacio, ¿cómo estás? Pues aquí estoy expectante. Bien, hablamos bajito porque estamos a punto de comenzar un concierto, ¿vale? Entonces creo que no hay que hacer mucho. Y no hay que hablar, ¿no? No hay que hablar, hay que estar calladito. Tenemos un problema si no podemos hablar. Sí, porque vaya programa de radio que vamos a hacer. Ya te digo. Señoras y señores, con ustedes el Cuarteto Nonamé. Es un auténtico lujo de programa el que tenemos hoy aquí en la Escóbula de la Brújula, en Podium Podcast, Jesús, porque, como digo, tenemos con nosotros al Cuarteto Nonamé. Yo creo que es la primera vez, apuesto, a que hay un cuarteto de cuerda en el estudio de la Escóbula. Hombre, que es la primera vez. Incluso, es más, es un quinteto. Es verdad, es verdad. No hemos reparado en gastos, ha venido uno más, porque vamos a dar la nota. Yo creo que se está notando. Voy a saludar a dos de los integrantes de este cuarteto / quinteto, que son Guillermo y Luis Turina. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Escóbula de la Brújula. Hola, encantados de estar aquí. Nos habéis dicho, efectivamente, que erais 4, pero sois 5. ¿Esto es una forma de innovación en la historia de la música? ¿Un cuarteto con 5 integrantes? Bueno, de hecho, Nonamé es un cuarteto de ahora mismo 20 integrantes y amigos. Pero, 20. Sí. Muy bien. En este momento somos 20, Muy bien. fijos, así, habituales. Digamos que nos da un poquito igual. Sí. Los cánones establecidos, Sí. ¿no? Ya pasáis de todo. Pasamos un poco de todo. Bueno, pues aquí estamos, pasando de todo y pasándolo sobre todo muy bien en la Escóbula de la Brújula. Y hoy, con el Cuarteto Nonamé, vamos a abrir nuestra camerata barroca. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube. Nos ponemos exquisitos, Jesús. Hoy nos ponemos más barrocos que nunca. Y tanto. Fíjate que la palabra barroco ya de por sí casi era peyorativa en su momento, ¿no? Porque hablaban algo como retorcido, tenía que ver con la arquitectura, tiene que ver también con la pintura, tiene que ver con el arte, con la cultura y, como no, tiene que ver con la música. Pero fue un periodo glorioso. Es un poco, el barroco le pasa como al siglo de oro. No sé por qué lo llaman siglo de oro si duró más de un siglo, ¿no? Pues como los cuartetos. Exactamente. Como la guerra de los 100 años y duró más Claro. de 100 años. Pero en este caso es verdad que duró mucho más, duró desde 1600, está atribuida hasta 1750, cuando a La Palma Johann Sebastian Bach, no más tropiero. Y en esa época fue una época riquísima a todos los niveles. Fue un momento de esplendor cultural y, como no, la música pues tenía que dejar ese palmarés bien alto, y es donde surgen los grandes compositores de los que todo el mundo habla antes de dar paso al clasicismo en otra etapa distinta, pero el barroco sí que marca un antes y un después en todo tipo de artes y de la música. Yo creo que fue uno de esos momentos claves. Quien no ha escuchado Vivaldi, Las Cuatro Estaciones, esa parte descriptiva donde la música se convierte en una emoción que la gente veía perfectamente, que no solo se puede describir las cosas con palabras, sino que la música, como decía Nietzsche, y tenía una frase preciosa, sin música la vida sería un error. Hoy no vamos a cometer ese error y vamos a tener muchísima música. Efectivamente, hoy la Escóbula de la Brújula, si os gusta la música, va a ser un acierto brutal. Como hemos dicho, está con nosotros el Cuarteto Nonamé. Hemos saludado ya a Luis y a Guillermo Turina, pero tenemos que dar las gracias también a Julián Vicente, a Paloma García del Busto y a César Sánchez, que completan este cuarteto de 5 integrantes. Y vamos a comenzar hablando de la propia música, pero antes de la música, yo imagino que lo primero que hacéis siempre es afinar los instrumentos, ¿no? Prepararos, un poquito de digitación. Me han soplado, yo no sabía que los músicos incluso calentáis como los propios deportistas, os enfriáis y demás, detalle que yo no conocía, pero vamos a hablar de los instrumentos. Vamos a hablar, para empezar, de las propias cuerdas de vuestro instrumento, porque nosotros, los profanos en esta materia, vemos cuerdas, pero hay muchos tipos de cuerdas, hay muchos tipos de instrumentos que tocar, ¿verdad? Sí, así es.
Cuerdas de tripa, cuerdas de metal. Exacto. Explícanos un poquito a los escobuleros. Bueno, históricamente siempre las cuerdas de los instrumentos habían sido de tripa de cordero, ¿verdad? De tripa de cordero, es Mm. bastante desagradable el proceso, pero es verdad, eran de tripa de cordero. Sí. Se llegaron a usar incluso tendones en la Sí, Grecia sí. clásica. Se retorcían, se dejaban secar. Bueno, esta práctica se sigue haciendo. Claro. Yo, de hecho, hoy, permitidme que os cuente que en el quinteto 4 de los miembros llevaban cuerdas de metal Ujú. y yo, el que hacía el papel de violonchelo, llevaba cuerdas de tripa, las 2 primeras, y las 2 más graves eran cuerdas de tripa entorchadas en metal. Entonces, digamos que se han juntado en el estudio de la SER, pues presente, futuro y pasado, a la vez de la cuerdística internacional. Exacto. Y en cuanto a la sonoridad, por ejemplo, ¿tú prefieres a los elementos naturales a los metálicos modernos y eso? Bueno, todo cambia la textura, cambia. Se dice que la tripa produce más armónicos que el metal. Pero no es por una cuestión tanto de la tripa como de que los instrumentos, al ser tocados con tripa, se suele utilizar afinaciones un poquito más suaves y más dulces. Bueno, se mide en hercios. Hoy, por ejemplo, hemos tocado a 440 hercios y normalmente con tripa se suele tocar a 415 o 430. Y esto proporciona una serie de colores y una serie de texturas un poquito diferentes. Pero en el mundo de la música actual se suele tocar con cuerdas de metal. El cuarteto Nonamé siempre toca con cuerdas de metal porque, bueno, digamos que es una evolución que permite que sean más estables. La tripa, el problema que tiene es que si hay un golpe de calor, se mueve mucho, los cambios de temperatura, los cambios de humedad, todo esto sufre mucho. Y en cambio las cuerdas de metal no. Podríamos decir que es igual que con las guitarras españolas y con las guitarras acústicas que tienen ese sonido metálico. Sin embargo, la guitarra española tiene una suavidad y unos acordes tan bonitos. Sí, lo que pasa es que no, en este caso la guitarra española lo que tiene las cuerdas son de nylon por lo general. Entonces la afinación no se mueve y en el caso de las cuerdas de tripa el ponerlas a 440 es un poco forzarlas. No mucho porque realmente hasta mediados del siglo XX se siguió tocando con cuerdas de Sí, de fue tripa. hasta la Guerra Mundial. más La o menos. consagración de la primavera se estrenó con cuerdas de tripa. O sea, y me imagino cómo sería la afinación de los instrumentos al final de la consagración. O sea, debía de ser la hecatombe aquello. Pero realmente la afinación, el 415, por ejemplo, para los que tenemos oído absoluto, es una locura porque lo oímos todo rarísimo. Yo tengo el oído alegre, entonces en vez de oír la tonalidad que es medio tono baja, lo que oigo es una tonalidad más grave, Claro. pero medio tono alta. Entonces es un jaleo. Habéis mencionado 2 elementos, Jesús. Esta historia me gusta mucho, que es la de la conspiración de la afinación. Voy a poner un pequeño ejemplo a los oyentes. Esto Jesús nos lo va a contar ahora. Se afina el La a 440 hercios, ¿correcto? No me equivoco. Por Bueno, lo general, sí. más o menos. Se, sí. se suele afinar. 440, 442, Bien. las orquestas americanas 445. Vamos a esa diferencia porque Son locos. Carlos Higueras tiene un tono de 440 euros preparado para disparar. Hercios. Hercios, perdón. He dicho euros. Sí, pero bueno. Y Efectivamente. tiene otro de 432 que sonaría de esta otra manera. Ahí está. Para los que no tenemos oído absoluto, Sí se nota, sí. Hombre. yo no lo noto mucha diferencia. Pero No verdad sé que está vos- como un poquito más triste. un poquito más apagado, sí. Pues esa es la gracia. Y 415 sería un poquitín menos. Ajá. En realidad, en un piano, si tú tocas un sol sostenido, es lo que suena a 415. No, siempre me lío con esto. Es un La, claro. Claro. Porque es medio tono. Ujú. O sea, en realidad un tono son, ¿cuántos? 60 hercios. No, No, lo depende. estoy calculando No, fatal. estás calculando. Estoy calculando fatal. Pero- Esto lo cortamos luego. Lo de los euros también. Estos son proporciones, es siempre Efectivamente. Pero claro. los dos sabéis que todo eso es muy relativo, porque normalmente, por ejemplo, hablando de lo que es una orquesta grande, es el concertino el que dice esto es La, y Exactamente. todo el mundo tiene que afinar como él dice. Ni siquiera es el concertino, es el oboe. Es el oboe O el muchas oboe. veces. ¿Entiendes? Bueno, en algunos casos es el concertino. Sí, vale, Yo- depende de lo... Es una Y referencia. dice, en realidad. señores, esto es La. Y le da lo mismo que sea 440 que sea 420. A mí me gusta que hayas dicho lo del euro, Ajá. porque me parece que tiene una cierta similitud. O sea, el euro se establece en Europa para que todos tengamos una misma moneda. Y Ujú. la afinación de un La a 440 en realidad es una convención internacional para Efectivamente. que si llega un ruso a tocar una orquesta de Brasil,
no tenga que cambiar todo su instrumento para poder adaptarse. De ahí viene la historia, Jesús, Ahí por la está, que te y lo preguntaba. ha dicho bien Guillermo, es una convención internacional que se hizo en el siglo XX y que nada tiene que ver con el nazismo y nada tiene que ver con el ministro de propaganda Joseph Goebbels, que sí que le gustaba la música, pero no era tan perverso como para decir, bueno, como el 432 hercios, que es lo que se llevaba antes, parece que era una afinación mucho más melódica y más terapéutica, vamos a fastidiar el mundo y no solo a los judíos poniendo la afinación musical de la en 440 hercios, una especie de conspiración macabra y totalmente oscura. Falso, totalmente Pues no, falso. porque precisamente es el que busca esa afinación o propone los 440 es Stockhausen. O sea, que no tiene absolutamente No tiene que nada. ver. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que este tipo de leyendas se van popularizando y mucha gente desconoce que esta afinación, que la que se ha llegado a un acuerdo, que sea en 440 hercios, para que los oyentes se hagan una idea, nuestro espectro auditivo va de los 20 a los 20.000 hercios. Por lo tanto, 440 hercios, lo que se ha acordado, que bueno, queda muy bien en esa afinación concreta, que es afinación musical, ¿no? ¿Qué ocurre? Que antes, y mucho antes, la afinación era la que le daba la gana a cada uno. Los diapasones que tenía cada compositor eran diferentes. O sea, el diapasón de horquilla, por ejemplo, que era de 380 hercios, no tiene nada que ver con el diapasón que utilizaba Händel o Mozart, que utilizaban 422 hercios. Entonces, como había un cierto desmadre, como los alemanes utilizaban uno y los italianos otros y los españoles otros, es cuando dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, igual que pasa con las medidas métricas, con las medidas de longitud y con todo lo que tú quieras. Porque si no, al final cada uno afina como le da la gana. Claro, pero déjame una puntualización. Eso es posible solamente cuando llega el oscilador, digamos, al mundo de la música, que es cuando tú ya puedes regular en intervalos de incluso milésimas de hercio. O sea, precisamente por eso Stockhausen, que casi toda su obra, El canto del adolescente, por ejemplo, estaba realizado con instrumentos totalmente electrónicos, incluyendo el famoso Theremin, decide que son los 440, ¿por qué? Porque es la que es múltiplo de. O sea, que realmente tampoco creas que es que se buscó una convención así a lo loco, sino No, siempre múltiplo de para que me funcione el oscilador. Es la que hay, por eso te digo que no tiene nada que ver con los sonidos de la naturaleza, no tiene nada que ver con la resonancia suma, no tiene nada que ver con eso, con Goebbels, no tiene nada que ver con nada. Lo que sí que quería preguntaros es, en un concierto, por ejemplo, ¿quién es el que dicta la afinación? ¿Suele ser el pianista, si hay piano, o suele ser el oboe, si hay un oboísta? A ver, si hay piano, el piano está afinado. O sea, Claro. antes de hacer el ensayo general, antes de hacer los ensayos, el piano lo tiene que afinar un afinador de pianos. Entonces, ahí es el que decide y dependerá pues de la afinación de la orquesta. Es la orquesta, como esté habituada a afinar, la que le va a dictar al afinador en qué la tiene que afinar el piano. Pero si no hay piano, lo normal es que el oboe tenga su aparatito. Sí, en las orquestas sinfónicas es así. Sí, el Digamos oboe que se lo pone así delante, pa, y ya está. El Y que tú suele lo- dar el la es el instrumento que menos posibilidades tiene de que se cambie. Por ejemplo, si no hay un piano, pero tocas en una iglesia, pues probablemente el órgano. De hecho, es muy curioso porque en determinados órganos históricos de Italia, las afinaciones que hay son completamente diferentes. En Venecia, por ejemplo, están a 480, en Milán a lo mejor hay a 390. En cada sitio había un la diferente. Ahora entiendo por qué cada vez que quiero tocar con Juan Ignacio, él tiene la guitarra, que la ha traído. Yo tengo un ukelele, nunca os lo he enseñado. No funciona. No funciona. No. Tú No, pones vale. el la y él da el do de pecho. Creo que es mi ukelele en realidad. Bueno, chicos, tenemos los instrumentos afinados ya, los del Cuarteto Nonamé, y vamos a escuchar la primera de vuestras interpretaciones después de la que ha sido la primera parte de Boccherini, en este caso, nuestra sintonía de la escóbula de la brújula magistralmente tocarla. interpretada por vosotros, pero de esta música nocturna de las calles de Madrid de Boccherini, siempre escuchamos esta parte, pero queda otra que es la que va a sonar ahora nos explicáis cuál es, que no se suele escuchar tanto. ¿Qué vais a tocar? Vamos a tocar la ritirata. Bueno, Boccherini en este caso hace una especie de poema sinfónico, digamos, con la música que se hacía en las calles de Madrid en la época. No solo la música, los sonidos incluso. Sí, porque hay campanas, hay tambores, entonces este movimiento, que es el último de la pieza, viene a ser el cambio de guardia en el Palacio Real, ¿no? Es el cambio de guardia del Palacio Real, pues como se van unos guardias y aparecen otros. Entonces hay un momento en que la música baja mucho, porque es el momento en que los guardias se van,
y luego vuelve a subir porque vienen los otros. Es como en el carro de Eno de Mussorgsky de los cuadros, es el carro de Eno, ¿verdad? Que la música va disminuyendo y luego va creciendo, pues aquí es lo mismo, pero 200 años antes. Pues atención, porque llega el momento en Escobulandia, que nosotros también tenemos nuestra guardia, del cambio de guardia. Escobulandia volvemos a el país que pisamos, no el que habitamos en este momento, que es España, y de músicos españoles vamos a hablar. La composición que estamos escuchando está creada por Gaspar Sanz. Maese, ¿quién es Gaspar Sanz y por qué hablamos hoy aquí de él? Pues Gaspar Sanz es un guitarrista barroco y esto nos va a llevar a hacer una matización, porque la guitarra barroca no se parece mucho a la guitarra que tenemos hoy día. Es otro tipo de guitarra que además lleva 4 cuerdas dobles, solían ser de tripa y funcionaban de una manera completamente distinta. Y Gaspar Sanz, hacia 1658, hace una pequeña revolución creando una serie de piezas, pero sobre todo arrastrando al resto de los músicos a que utilizaran o que incorporaran la guitarra precisamente en sus composiciones. Uno de los, por ejemplo, de los que se va esta noche, de los que vamos a hablar hoy, que se llama Como Faco, introduce ya la guitarra barroca también en su repertorio. Pero ¿cuál es la importancia fundamental de Gaspar Sanz? Que Gaspar Sanz genera el primer método, digamos, de aprender a tocar la guitarra ya con digitación, ritmo y punteo, y sobre todo con la disociación de ambas manos. Que hasta ese momento los instrumentos, digamos, que parecidos a la guitarra anteriormente, lo que se hacía era tocarlos rasgueando como si fuera una guitarra, digamos, como si uno estuviera tocando una sevillana.
y una sevillana, como todo el mundo sabe, tiene que ver con el flamenco bastante poco, a pesar de que parezcan cosas iguales. Entonces, aquí estamos exactamente lo mismo. La guitarra barroca tiene una manera de afinación, muy típica de la época, pero que además no era para todos los compositores igual. No componía exactamente para guitarra Gaspar Sanz, que Scarlatti o que cualquier otro. ¿Qué es lo que pasa? Que años después, cuando se recupera la obra de todos estos hombres prácticamente desconocidos, y fundamentalmente quien la recupera, son un par de personajes importantes que son en la historia, uno sería Fernando Sor y el otro posteriormente Andrés Segovia, lo que hacen es hacer una transcripción de lo que eran los sones de guitarra que había escrito Gaspar Sanz en la época del barroco a, digamos, modos de orquestación ya más modernos, con lo que eleva la guitarra a la categoría de instrumento de concierto, como nadie lo había hecho hasta ahora. Es precisamente su labor. Luego, detrás de él vendrían otros guitarristas importantes como Regino Sáenz de la Maza o como, por ejemplo, Narciso Yepes, que darían, digamos, ese fuste, y por qué no decirlo, Paco de Lucía, que darían ese fuste. Yo, por ejemplo, recomendaría mucho a nuestros oyentes que se escuchen la versión del concierto de Aranjuez que hace Paco de Lucía, porque es que es verdaderamente fastuosa, o sea, teniendo en cuenta que venía de un señor que prácticamente no sabía escribir ni leer música, ¿no? Pero era capaz de interpretar una cosa de Joaquín Rodrigo, que por cierto era ciego, ¿eh? Porque en España, en el anecdotario de los músicos, también tenemos que hablar de que hemos tenido muchísimos músicos ciegos. Particularmente yo tengo uno que me es muy caro desde hace muchísimos años, que es Antonio de Cabezón. Antonio de Cabezón, que era maestro de camerata, nacido en Castrillo de Matajudíos, que ahora le han cambiado el nombre al pueblo. Es que no era muy políticamente correcto, ¿eh? Es uno de los grandes de la música. Era maestro de cámara, como tantos otros, en esta época en el que se estaba dando el salto a la aparición de los 4, digamos, dioses del barroco, que son los más conocidos, evidentemente. Johann Sebastian Bach, del que trataremos, por supuesto Albinoni, Vivaldi, Purcell, en fin, todos los que tenemos aquí y todos los que no se conocen, que ha habido muchos y muchísimos y muy buenos. Por ejemplo, en España tenemos un Mozart español, que poca gente lo sabe, excepto los bilbaínos, que es Crisóstomo Arriaga. pero en general por ahí no se conoce. Pero Juan Ignacio, has hablado de Joaquín Rodrigo, has hablado de su composición más célebre, pero Joaquín Rodrigo hizo un homenaje a Gaspar Sanz, que es el que efectivamente, y lo llamó La Fantasía para un gentil hombre, exacto, con el que coge las piezas de Gaspar Sanz y que es, digamos, una de las piezas que los guitarristas al principio tocan. Hay una parte que es la españoleta, de la que yo tengo hecha una versión un poco mía particular, porque empiezo con la españoleta de Gaspar Sanz y luego yo me voy por los cerros de Úbeda como completa mi condición, que si queréis la puedo tocar un poquitito. Y Manuel de Falla no hizo también un homenaje con el retablo de Maese Pérez. Efectivamente, también. Maese Pedro, me parece. Sí, efectivamente lo tenemos ahí, pero mira, date cuenta que la mayoría de los músicos que nosotros tenemos a partir del siglo XVIII hasta hoy día han trabajado fundamentalmente siguiendo unas pautas que dio un señor que parece que es una tontería, pero fue un señor muy importante para la música, que fue Felix Mendelssohn, que es el que realmente empieza a darle importancia a todos los que vinieron detrás de él, porque si no, hoy día no conoceríamos posiblemente ni la labor de Bach, ni la labor de Mozart, y si no fuera por Mendelssohn y por Beethoven, pues prácticamente todo eso se habría perdido, de alguna manera. El primer musicólogo. ¿Eh? El primer musicólogo. Sí, bueno, aparte de que era buenísimo. Y nos hubiéramos perdido la marcha nupcial de Mendelssohn. Una pena. Sí, pero mira, se casarían, ¿no? Fíjate Así que no se toca últimamente. Fíjate que la marcha nupcial, que pertenece al sueño de una noche de verano de Mendelssohn, no me parece lo más importante que ha hecho durante su vida. Él ha hecho cosas tan absolutamente asombrosas que incluso ha sido capaz de inspirar hasta, fíjate, temas de música heavy. O sea, es tremendo el nivel de virtuosismo que llegó a alcanzar, cómo exploró los acordes, cómo exploró la disonancia y cómo estableció las bases y tal para que apareciera posteriormente la música romántica. Por cierto, que habéis hecho hace un poco referencia a uno de los grandes, que fue Modesto Mussorgsky, que habéis hablado de los cuadros de una exposición, que ya sabéis que no solamente tiene su versión orquestal, sino que también un grupo de música rock, de rock sinfónico, que fueron Emerson, Lake and Palmer, lo grabaron también a su manera,
de una manera más o menos digna, ¿no? Sí. Porque es que aquí la gente se piensa que los músicos en general son unos tíos peludos que están locos y que dan voces, pero nadie sabe lo que hay detrás, la cantidad de horas. Se nos ha caído un mito. Ya está. La Que no son así. Es Hay, la hay músicos cantidad calvos, es de... verdad. Hay músicos que no beben. Poca gente sabe la cantidad de horas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de concentración que lleva al aprender a tocar un instrumento, sobre todo los que toquéis vosotros, que son instrumentos muy difíciles de tocar. Juan muy Ignacio, difíciles. has amenazado, y lo pongo entre comillas, con cantar, y queremos que cantes, porque ahora hablaremos de otros compositores españoles, otros casos, pero ya que hemos hablado de Gaspar Sanz, ¿tú tienes algo preparado? Bueno, en principio esto sería una españoleta de Gaspar Sanz en una versión muy sui generis mía, ¿no? Esto no tiene letra. Si queremos ir a un tema de la época con letra, solamente introduciré uno de la época y tal, que es poco conocido y tal, pero que sí que funcionó. Creo que es Gaspar Núñez, pero ahora mismo no lo sé seguro, pero en cualquier caso es esto. Con que la alabaré, la te vela mi cara, con que la alabaré, con que la alabaré, que vivo mal cuitada, que vivo mal cuitada. Una pequeña muestra de la música que se escuchaba en la época con guitarra barroca, pero evidentemente con una guitarra española de nuestro tiempo. Bueno, hablamos de Gaspar Sanz, pero Jesús, si pensamos en el barroco y si pensamos en compositores, en músicos en general, evidentemente, se te vienen muchos nombres a la cabeza. Te has preparado una lista abundante. De compositores españoles barrocos la hay, y además también hay dos compositores italianos que prácticamente se pueden considerar que fueron españoles, porque mucha de su vida profesional y vida personal y sentimental lo estuvieron aquí, ¿no? Por una parte fue Domenico Scarlatti y por otra parte fue Boccherini, ¿no? Aunque Boccherini ya entraría en ese periodo tardío de la música barroca donde le pillamos casi de refilón. Pero es cierto que dentro de la música barroca española hay muchísimas personas que no han sido reconocidos como se debía, sencillamente por esa manía que tenemos nosotros de no rescatar todo lo bueno dentro de la música clásica. Pero hay gente, y además eso lo conoce muy bien Juan Ignacio, claro, hay gente dentro del mundo del panorama español que, como Tomás Luis de Vitoria, por ejemplo. Tomás Luis de Vitoria, Narváez, Luis de Narváez, podemos encontrar muchísimos. Jorge Velasco, que no es un pueblo, sino que fue un compositor, que fue español, pero que además estuvo en el Virreinato de Perú. Se marcha para allí, prácticamente el resto de su vida la pasa allí, y es el maestro un poco de capilla de la Catedral de Lima, y que tuvo una labor fundamental precisamente para implementar ese barroco en los territorios que eran españoles en aquel momento. Pues digo que hay mucha gente muy poco conocida, pero se les ha dado más prevalencia, pues bueno, porque había dos escuelas básicas en el mundo del barroco, que era por una parte la escuela francesa y por otra parte la escuela italiana. Todas las demás, incluida la alemana, la española y tal, copiaban o bien de los italianos o bien de los franceses. O sea, éramos poco originales, pero esos son los que marcan un poco el devenir de la música barroca en ese momento. Hombre, también lógico, porque claro, en Francia teníamos a Couperin o a Marie Magres, que dentro de poco hablará Marcos Carrasco de él, y en Italia pues teníamos desde Corelli a Vivaldi, en fin, los grandes hombres que marcan la tendencia incluso en la ópera, ¿no? Y en la cantata. Pero es que hay una diferenciación que hay que hacer que es importante, porque una cosa es la escuela italiana y otra cosa es la escuela francesa, como tú has dicho. La escuela francesa es más morigerada, digamos, es más tranquila.
Pero los italianos se esforzaron tanto en hacer las cosas tan absolutamente difíciles que hay piezas que incluso no se pueden llegar ni a interpretar. Porque, por ejemplo, hay alguna misa o alguna coral y tal que era para cerca de 120 personas y tal, y cada uno tenía una voz completamente distinta, canon contrapunto, contrapunto, recontracanon y canon al revés, o sea, una locura. Luego tampoco se nos olvide que estamos muy cerquita de donde estuvo la Escuela de los Castratis de Madrid, que fundó precisamente el famoso Farinelli, que estaba en la calle de Leganitos. O sea que aquí en Madrid existía un local de espectáculos que hoy día tenemos completamente olvidado porque ha desaparecido totalmente, que fue el Real Coliseo, donde se estrenaron cosas absolutamente fastuosas, sobre todo estamos hablando de estos músicos que os gusta tanto a vosotros, y donde se representaron cosas como, por ejemplo, el triunfo de la gloria de Nikea, del Marqués de Villamediana, que bueno, pues eran obras satíricas que fueron quizás de alguna manera los precursores de lo que luego sería la zarzuela, porque nosotros también tenemos ese género nuestro que parece que es un género menor, que es el género de la zarzuela, pero que para mí es de los más grandes que pueda existir. La belleza, por ejemplo, que tiene la habanera de la verbena de la Paloma, pocas cosas la tienen en el mundo, y debemos reconocer lo que nosotros hemos sido capaces de hacer. Hay, por ejemplo, músicos como Evaristo Acevedo, a quien prácticamente nadie conoce. Y sin embargo compuso algo tan famoso como el himno de Riego, o sea que... No toques ahí a la bicha, que así terminó un Riego, el pobre. A mí esto de los castrati me da un repelús, sí, que para que sí. no puedo remediar pensar en lo que tenían que hacerse para tener esa voz, ¿eh? Era fundamental un poco tener en cuenta que en aquel momento se consideraba que la música, igual que ahora, ¿no?, era terapéutica, y para enmarcar un poco a Farinelli, para enmarcar a Scarlatti, para enmarcar también a Boccherini, era el momento en que tanto Fernando VI como Felipe V antes quieren rodearse de buenos músicos, porque creen que su melancolía, sus enfermedades, en fin, el reinar pues tiene sus achaques y al final acababan como acababan. Pues pensaba que con unas buenas músicas pues les ayudaba, ¿no?, a sobrellevar mejor su reinado, aparte de los bufones que tenían. Pensaba que la risa y la música eran fundamentales, y se rodean de muchos de estos músicos, pero siempre con ese tipo de melodía alegre, simpática, basada muchas veces en las tonadillas, en las canciones populares, en este caso españolas. Pero cuando se habla de la música barroca, y es una pregunta que os hago a vosotros, Luis, Guillermo, se habla de dos características que son básicas, que diferencian un poco la anterior época y la siguiente, ¿no?, el clasicismo, que es, por una parte, la presencia obligatoria del bajo continuo, y por otra parte, pues ese desarrollo de la armonía tonal. Para los oyentes, ¿qué serían esas dos diferencias que marca la diferencia entre la música barroca y la música de otros estilos? Pues son fundamentalmente diferencias formales y estructurales. ¿Qué quiere decir esto? En el clasicismo inventan una serie de formas y de estructuras. Por ejemplo, se empieza a establecer cómo debe estar constituida una orquesta, o normalmente cómo debe ser constituida, aunque siempre hubo excepciones y las habrá. Y en cambio, en el periodo del barroco, una orquesta era una cosa muy flexible, en que podía entrar y salir todo tipo de músicos muy diferentes, pero que siempre tenía esta figura del bajo continuo, que es un grupo de músicos que se dedican a acompañar a todo lo demás. Porque música siempre no, porque ya no ocurre de esta manera, pero digamos que hasta el romanticismo, en la gran mayoría de las composiciones, constan de una melodía que es acompañada por un acompañamiento que además despliega una serie de armonías. Entonces, en el periodo del barroco, esto adquiere su máxima expresión, y siempre aparece un bajo continuo, que normalmente se componía de un instrumento de arco, que podía ser un violonchelo, como el que toco yo, o un contrabajo, o una viola de gamba, como hablaréis después. Y casi siempre había un instrumento de tecla, que podía ser un clavecín o un órgano, y uno de cuerda pulsada, que podía ser una guitarra, una tiorba o un laúd. Luego las formas es lo que también cambian mucho. Durante el barroco, por ejemplo, se establece la forma sonata. Se empieza a generar la forma sonata, que es básicamente cómo se distribuye la música a lo largo de una partitura y de una pieza. Que todo esto, digamos que el clasicismo va un paso más allá, y además le da un tipo de forma a cada pieza y a cada movimiento de cada pieza que conforma una estructura muy clara y muy determinada. O sea, cuando estudiamos análisis en el conservatorio, la forma sonata era como digamos, el paradigma de las estructuras musicales. Muy romanticismo. Sí. Entonces
Primer movimiento. El primer movimiento de cualquier obra es forma sonata. Forma sonata, sí. Bueno. Es como cuando estudiamos sintaxis en el colegio, pues Sí, es una sí, cosa sí. muy parecida. Y una de las formas fundamentales de la forma sonata que se establece en el clasicismo. Has hablado de la sonata, pero es verdad que con el barroco los géneros musicales que se empiezan un poco a implementar, aparte de la ópera, como Monteverdi, ¿no? Con ese Orfeo de 1607, que es el que marca ese antes y después en la operística, es cuando empiezan a surgir los conciertos, las cantatas, las sonatas, las suites, los oratorios. O sea, que es un Sí, pero la momento de sonata revolución. barroca no tiene absolutamente nada que ver con la sonata clásica. Claro. O sea, es que es otra cosa completamente... O sea, otra podía cosa. tener 7 movimientos una sonata barroca y la sonata clásica tiene 3. Sí, sí. Por cierto, dentro del anecdotario, que ya que habéis hablado del bajo continuo, supongo que sabéis que existían unos bajos enormes que se tocaban incluso con pedales en aquella época. ¿Verdad? Debía ser una cosa verdaderamente tremenda para moverla, ¿no? Pero porque eso además ofrecía una riqueza muy Claro. grande. Si cuantos más miembros tuviera un bajo continuo, si había 5 músicos, se podía hacer diferentes combinaciones que iban a cambiar mucho. Luego otro instrumento del que has hablado, para que nuestros oyentes no tengan que salir corriendo al diccionario, es la tiorba, que es un instrumento del diablo, que para entendernos es como una guitarra, es como una especie de guitarra de doble mástil, que es dificilísima de tocar. Además, Tiene un mástil larguísimo. Sí, larguísimo, con una sonoridad extraordinaria. ¿Lo has probado? Sí, he tocado. ¿Lo has conseguido? He tocado alguna tiorba en alguna ocasión, sí. ¿Bien? ¿La has tocado bien? No, porque es muy difícil. Ya ahora entiendo lo del Es un instrumento del diablo. diablo, efectivamente. Hemos hablado del barroco en España, habéis hablado de las escuelas, la francesa, sobre todo la italiana, el influjo que tuvo aquí, pero España en aquella época evidentemente era mucho más de lo que conocemos ahora y la música a algunas personas les trajo algunos problemas. La escóbula de la brújula, un podcast para viajar con la mente despierta. Se nos ha incorporado, claro, estamos aquí en el auditorio, se ha incorporado a un ladito de la fila de asientos, como pidiendo perdón, déjame un sitio. Fermín Mayorga, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Bienvenido a esta nueva etapa de la muy escóbula bueno de la aquí en el brújula. ambiente. Sí, señor. Muy musical. Fermín Mayorga, que como sabéis es nuestro experto en la Inquisición, y he dicho que a algunas personas las músicas en España les trajeron problemas. España, como digo, no lo que conocemos ahora, el imperio. Sí, español. sí, no, y en España también hubo personas que fueron precisamente catalogadas de herejes, entre otras razones por crear, componer determinados temas que de alguna manera eran malsonantes o atentaban contra la dignidad de las imágenes, por ejemplo, de la Virgen, de Jesús, de los santos, y esto conllevó que a grupos inclusive de personas que trabajaban, por ejemplo, en la fábrica real de Talavera de la Reina, en Toledo, un grupo en este caso eran calvinistas y protestantes. Ellos no creían en las imágenes y eso les llevó precisamente ellos a componer determinadas canciones donde tiraban por tierra pues toda la dignidad de que el católico tenía hacia este tipo de elementos, las imágenes en concretos, y comenzaban pues a escribir estribillos que cantaban ellos mismos durante el trabajo, ¿no? Haciendo, por ejemplo, que participasen también algunos de los cristianos que trabajaban junto a ellos, pues diciendo cosas como, por ejemplo, la Virgen María es de madera y no necesita que nadie no vamos a decir la palabra en concreto, ¿no? Le levante la faldiquera, no sé, te puedes imaginar por dónde iban los tiros, pero sin duda alguna si fuimos a América no solamente fuimos a evangelizar, sino también a llevar músicos, y se llevaron bastantes músicos españoles, bueno, pues para acrecentar las polifonías dentro de las catedrales, dentro de las iglesias, y como tales estos hombres de aquí de este país, de nuestro país, pues consiguieron incluso atraer la atención de muchísimos nativos que inclusive acudían a las iglesias no tanto por escuchar realmente el sermón del sacerdote, sino por esa polifonía, por ese arte musical que desarrollaban en todo momento en esos templos católicos, y que hubo incluso llamadas la atención a estos nativos precisamente porque desatendían de alguna manera el sermón y prestaban más atención al mundo de la música de estos profesionales que se dedicaban a esa realidad. Particularmente hay un nombre que creo que tiene que salir. Además, no vamos a Fermoselle para ver a uno que la Inquisición lo hubiera querido tostar, que fue Juan de la Encina,
porque era un músico bastante desvergonzado en sus letras. Ese era anterior, ese no le tocó la época barroca. No le tocó la época barroca, pero es decir, perseguido, muy perseguido por la Inquisición. Entiendo, sí, pues lo que estabas comentando, Fermín, que, claro, hablas un poco de tonalidades populares, de gente que más o menos hacía sus versos pícaros, satíricos, alrededor de la Iglesia Católica, pero claro, para componer música había que tener una preparación cultural elevada, y me imagino que muchos de esos que fueron perseguidos serían sacerdotes. Entre ellos había muchos sacerdotes que lógicamente rompían también pues con esta dinámica, ¿no?, de censurar todo lo que le venía en gana al Santo Oficio. Y bueno, nos encontramos sobre todo algo muy curioso, ¿no?, que son los edictos de fe que la Inquisición implantaba e insertaba precisamente en la dermis de la sociedad en esos momentos. Y hay uno en concreto que servía para todos los lugares, que aquí en Madrid se citó para ir en contra de los ciegos, por ejemplo, que tocaban la guitarra en las calles para ganarse la vida cantando determinados romances o canciones que ellos mismos componían, algunas de ellas un poco libidinosas. Y te decía, por ejemplo, que el día de hoy fuese el día 16 de septiembre del año de nuestro Señor, en este caso de 1666, aquí en esta ciudad de la Villa Rica, en este caso de la Santa Veracruz, este tribunal del Santo Oficio recibe la denuncia de unas coplas que se cantan y bailan por las calles y esquinas de esta ciudad. Todas ellas con movimientos deshonestos y provocativos, contrarios a la moral y buen ejemplo de nuestra santa fe católica. Estas coplas, termina el edicto, reciben el nombre de las coplas, en este caso del chuchumbé. Un viaje, el chuchumbé. ¿Eso es un instrumento? No, era la copla, era la canción, que además la cantaban los esclavos negros que trabajaban en las minas, ¿no?, cuando iban cargados con sus... Y bueno, pues tipo de movimiento sinuoso. No, se bailaba, y se bailaban precisamente cuerpo con cuerpo, agarrado con las manos en cruz, hombre y mujer, ombligo con ombligo, y a partir de ahí, bueno, pues la lambada del siglo XIX. Pechito con pechito. Se ponían y decían: en la esquina está parado un fraile de la Merced, con los hábitos alzados y enseñando el chuchumbé. Ay, chuchumbé. Es que lo iba buscando. Era un instrumento. Claro. Con lo cual, imagínate ese son, el son de lo africano que se lleva para allá. Bueno, pues este tipo de historias que algunos componían, pues servían precisamente para alegrar en la jornada de trabajo pues el día, ¿no? Pero algunos fueron cazados por el Santo Oficio porque esto estaba completamente prohibido, porque lógicamente atentaba contra la dignidad de la Iglesia Católica, y fueron no solamente gente baja, ordinaria, como te dice el documento, gente que componían este tipo de letras, sino también luego mucha gente de Iglesia que no estaban de acuerdo, ¿no?, con estas historias, y a veces componían determinadas canciones. ¿Pero ese baile ha desaparecido o se ha rehabilitado ahora? Ese baile continúa actualmente. Y se sigue cantando y se sigue bailando, además ahora mismo con un énfasis mucho superior a las épocas anteriores, lógicamente, pero sobre todo por el orgullo y la honra de saber que bueno, hay libertades en ciertos países y hay grupos de estilo barroco. Hay uno que se llama, creo que es Senescala o algo así, en América, en este caso en México, que se dedica a este tipo de investigaciones en archivos históricos, buscando este tipo de letras censuradas por la Inquisición, e incluso tienen un disco, ¿no?, hecho que se titula así: Las canciones prohibidas de la Santa Inquisición. Pero eso tiene un antecedente que deberíamos comentarlo para que lo sepa la gente. Realmente estamos hablando de la época en que aquello se prohibió, pero eso no estuvo siempre prohibido. Digamos, en la Baja Edad Media había la costumbre de las iglesias, que lo hemos comentado en alguna ocasión, de lo que era el risus pascalis, que era que la gente cantaba canciones profanas terminada la Cuaresma, pero además con gestos obscenos, e incluso el propio sacerdote, el propio oficiante, hacía chistes malsonantes y tal, procaces, e incluso enseñaba sus partes pudendas. Su chuchumbé. Efectivamente. Lo que pasa es que luego eso es una costumbre que se prohíbe después y tal, con la llegada de... ¿Por qué lo prohíbe? No alcanzo yo a entender por qué prohíben eso. Pues muy sencillo. Dentro de las iglesias, ¿no? Porque, la forma más marketing, ¿no? Claro. En la Edad Media el problema era distinto del Renacimiento. En la Edad Media lo que había era una necesidad de población importante y era conveniente animar a la gente a tener hijos. Ya cuando llega ya, digamos, el Renacimiento y el siglo de las luces y las épocas posteriores, ya la Iglesia entra en todo esto, ya hay suficientemente gente y no hay que provocar demasiado. No obstante,
siempre se ha perseguido de alguna manera este tipo de cuestiones. No hay más que leer el de Camerón o los cuentos de Canterbury para darse cuenta de exactamente cómo funcionaban las cosas en ese momento. O sea, lo que es la falta de impiedad, digamos, por parte de los músicos ha sido una constante. Y además, fíjate, en muchas parroquias, inclusive aquí en España, en esas fechas y en el barroco, se llegó a prohibir dentro de las iglesias fechas tan significativas como las noches de Navidades, donde se hacían verdaderas juergas dentro de las iglesias, eran las famosas misas nuevas, donde el pueblo participaba con comilonas, de ahí viene lo de si llegas tarde ni oyes misas ni come carne, porque había verdaderas comilonas dentro de las iglesias, fiestas, había banquetes, borracheras, y ahí se cantaban, por ejemplo, en Extremadura, en concreto, la Inquisición de Llerena tuvo que actuar contra un grupo de personas que cantaban precisamente, dice, 150 pesos daba una viuda solo por la sotana de un cierto cura. El cura le responde con gran contento que él no da la sotana si él no va adentro. Lógicamente, la música sería de otra manera, pero bueno, se le puede poner un tono o un son, ¿no? Se iba más lejos. Hay una letra que es impagable de la época, que es esa, dice, y si yo, por ventura, encima de vos pusiera y os ensartara como alce el burro con la burra, y dice, no, porque no sería donosura, sino sería bestialidad. Claro. O sea... que me está dejando de extrañar que la Inquisición persiguiera estas cosas. Me está pareciendo hasta para la época normal. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues la verdad es que la Inquisición entraba al trapo de todo este tipo de comidillas y de cantos rurales, creados muchas veces por la gente más ordinarias, digamos, más inculta, pero que tenía su gracia, y bueno, pues ahí estaban, ¿no? Por ejemplo, el estribillo de esa canción que hemos cantado antes, hay otra estrofa que dice: una recién casada ha preguntado que si tener cortejo sería pecado. El padre le responde: tómate un polvo, si yo soy tu cortejo, ego te absolvo. Y el estribillo, una monja, un fraile y un monaguillo. Imagínate bueno. Que deberías de poner todo esto. ¿Cómo viene? Nos da miedo, aplauso para Fermín. Pero que sin duda alguna... Gracias. Hay una Fermín que ha llegado a la historia de la música porque además es muy preferida de los coros. Supongo que todos la habréis oído en alguna ocasión, que es de Juan de la Encina, que dice: si habrá en este valdrés mangas para todas tres mozar de aquel serrallo, y buscaban un carallo para las tres. Si habrá en el valdrés manga para todas tres. No sigo porque la letra es muy procaz. Bueno, vamos a ponernos serios. Me está gustando. Yo creo que deberíamos hacer un recopilatorio. Luego los escobuleros nos piden en redes sociales que demos referencias. Vamos a dejar todas las letras de estas. Vamos a tener que hacer un dúo, Maese y yo. Pues sí. El público lo pide. Es buena idea. Que nos expulsarán de España. Hablando de dúos, y mira tú por dónde, hablando también de hombre y mujer, se ha sentado Paloma, y creo que se va a sentar Guillermo también a tocar, porque habéis mencionado a Giacomo Facco, y creo que tenéis preparado una pieza entre los dos, ¿cierto? Cierto. ¿Cuál? Vamos a tocar dos movimientos de una de las sinfonías que escribió para violonchelo y bajo continuo, que además las escribió estando en Madrid. Y tocaremos el primer movimiento, que es un adagio, y el último movimiento, que es un presto. Pues señoras y señores, con ustedes el cuarteto Nonamé, Giacomo Facco.
Ha llegado Marcos Carrasco. Cuando han terminado de tocar, los compañeros, los amigos del Cuarteto Nonamé, ha desplegado el proyector, la pantalla, y ha dicho: vamos a poner una película. Ya que estamos aquí, vamos a poner una película. ¿Qué vamos a ver, Marcos? Sí, pero lo que no has dicho es que me acabo de desempolvar la peluca. Sí, se ha puesto guapete. Me he puesto ahí la camisa con chorreras, esa que no me acuerdo cómo se llama. No, pero lleva... La gorguera. La gorguera barroca esta, pero, alucinante. ¿Por qué llevas falda? Hombre, porque era una prenda de la época, y aparte de ello, porque, bueno, pues quizá a lo mejor me ayudaba a sujetar la viola da gamba, que eso parece ser que es sinónimo de la viola de pierna, como se llamaba en castellanizado, o digno sucesor, como se llamaba en la Edad Media, la vihuela de arco, ¿no? Parece ser que se llamaba así, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi contacto con la viola da gamba es puramente accidental. Es cuando veo la película, atención, Tous les matins du monde, ensayado varias veces en el espejo para que no os metáis conmigo, Todas las mañanas del mundo, protagonizada por Gerard Depardieu y por su hijo, Guillaume Depardieu. Está basada en una película, en una novela homónima de Pascal Guinard, que tuvo en el 1991 un Globo de Oro a la mejor película extranjera, dirigida por Alain Corneau, que este hombre, lógicamente, pues tenía formación musical, y se nota en la película de tal forma por cómo nos abstrae, cómo nos subyuga, cómo nos centra ahí en esa poderosa música que estáis oyendo, que es la viola da gamba, un instrumento que es de la familia de los cordófonos, que, como ya os he comentado, viene de la Edad Media. Además, la descripción que tenemos en las crónicas es un instrumento, me hace gracia esto, de hombros caídos, a diferencia del violonchelo. Es un mástil bastante ancho, con 7 cuerdas, y tiene trastes, que en un mástil que es curvo, la verdad es que tiene una dificultad que me imagino que nuestros invitados pues lo atestiguarán, puesto que es un instrumento que últimamente se ha rescatado y aparece por primera vez representado en el Éxtasis de Santa Cecilia de Rafael Sanzio en 1516. Aparece en el suelo de la Santa. Y es muy curioso porque a partir de ahí empiezo yo a tirar del hilo, veo esta película, me encanta, cuenta la vida... Es un peliculón, ¿eh? Además cuenta la vida de 2 compositores de la época. De 2 compositores, Jean-Pierre Moncey de Saint-Colomb, que lo encarna como actor Jean-Pierre Mariel, y Marie Marais, que está encarnado tanto en su fase joven por Guillaume Depardieu y en su faceta ya mayor por Gerard Depardieu. No, bueno, es fantástico, es decir, os la recomiendo a todos los escobuleros. Es una película de 1991 y en realidad, bueno, lo que se está escuchando ahí todo el tiempo es una música real, pero interpretada por un músico español llamado Jordi Sabal, que, bueno, pues la verdad es que lo hace a las 1000 maravillas. A mí lo que más me llama la atención es esa relación de maestro-alumno, cuando el joven Marie Marais se presenta en esta casa donde el maestro daba clase, y le empieza a hacer sus florituras como diciendo: yo soy el músico de aquí, de allá, y el maestro le dice: bueno, toca, a ver. El maestro que tiene unas malas pulgas. El maestro lleva unas malas pulgas impresionantes. Osco donde los haya, ¿eh? Como era Monsieur de Saint-Colomb. Monsieur de Saint-Colomb. Duro de pelar. Era duro, sí, y no le echó de milagro, ¿no? Cuenta un poco. Pues la verdad es que estaba un poco, el hombre era viudo, estaba absolutamente entristecido por la pérdida de su mujer, no quería dar clase nada más que a un grupo escogido, y el Marie Marais joven se deshace en florituras, en
en arabescos, le hace todos los recursos de que él hace gala, y entonces el maestro lo que hace es que directamente se va. No eres digno de estar aquí. Bueno, no voy a destripar la película, pero yo quería hacer mención de lo que es lo que le dice a continuación el maestro. Dice, bueno, os ganaréis la vida, podréis acompañar a bailarines, actores, tocar en teatros, hacer música para nobleza, pero no seréis músico. Entonces, es que esto, a ver, tiene mucha tradición y es duro, ¿no? Dice, dejaros estos arreglos efectistas porque la música es puro sentimiento. Entonces, a esto lo llevo. ¿Por qué me atrapó tanto esta forma de decir? Bueno, todos tenemos un episodio autobiográfico en nuestras vidas, y a mí me ocurrió, antes de entrar en Bellas Artes, en una de estas academias en las que todos nos afanábamos en dibujar, en aprender técnicas, en ser como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, y un día me cogió mi profesor, me puso la mano en el hombro y me dijo, Marcos, la habilidad manual no tiene nada que ver con el talento artístico. La habilidad manual no tiene nada que ver con el talento artístico. ¡Ping! Eso surgió en mí como una especie de sartenazo en la cabeza. No es de patada, sino de absoluto sartenazo. Es decir, por mucha floritura que tengas, por mucha técnica que pongas, si lo que tú estás representando, lo que tú estás tocando, pintando, incluso en cualquier faceta de la vida, no pones tu corazón y tu sentimiento, incluso hasta te sobran miles de recursos técnicos, no llegas al espectador. Y si no llega al espectador una obra, has fracasado. Bueno, pues sencillamente esto fue demoledor para mí, y hay una pequeña frase, un aspecto que él dice después de una serie de discursos que él dice, que ya pondremos alguna frase más en el programa, que dice que la música sirve para expresar lo que no pueden expresar las palabras. En ese sentido, no es del todo humana. A mí esto me gustaría incluso contrastarlo con nuestros amigos músicos, porque en realidad lo que te está diciendo es que es como una especie de metaciencia, de metamúsica, porque lógicamente no puedes decir, mira, es que yo he querido decir con esto. No, o la sientes o no la sientes. Punto, pelota. ¿No es así, Guillermo? Bueno, sí, totalmente. Y la música en realidad no deja de ser un lenguaje que expresa de una manera diferente, que no son las palabras, pero eso lo hace más internacional todavía. Nosotros, mi hermano y yo, podemos tocar perfectamente con alguien de Japón y sin entendernos ni una sola palabra, hacer música juntos y que sea un lenguaje común. Entonces, es verdad que trasciende a la palabra, trasciende a los conceptos y crea su propia forma de expresar y de conmover, que en realidad es lo que buscan las artes. Yo te diría lo que decía Rodolfo Argente, que creo que lo decía muy bien, es que es el lenguaje de la emoción, un lenguaje universal, y es el de la emoción. Y ahí es donde quisiera yo encontrar a que analizáramos entre todos los que estamos aquí un poquito esos efectos que la música puede tener sobre las personas, tanto que la ejecutan como que la escuchan. Porque yo, por ejemplo, mi experiencia personal en los coros que he estado o en los sitios donde he tocado, es que tú llega un momento en que como que no eres tú. Tú te transformas, eres tu instrumento. Y una vez que eres tu instrumento, ya no eres tú, es otra cosa. Y se forma una especie así de magia, es como una especie de metafísica extraña en que dejas de existir para que fluya lo que realmente eres. ¿Qué opinaréis vosotros de esto? Hombre, es que eso es absolutamente necesario, sobre todo en agrupaciones. Cuanto más grandes, tú tienes que formar parte de un todo y eres solo una pieza. Entonces tienes que reducir tu ego absolutamente para pasar a ser parte del todo, y es eso. Además, que es que sobre lo que decíais de la música, el lenguaje, la música es la única cosa realmente que estaba ahí antes de que llegáramos nosotros. La música estaba ahí. Uh-huh. Y hay muchas piezas que empiezan y dices, ¿cuándo ha empezado? La primera de Mahler, el primer movimiento, empieza con un re, me parece, es un re ahí en armónicos, y no sabes cuándo ha empezado, en qué momento ha empezado a sonar la música, ¿no? Es la naturaleza y de repente está sonando, de repente hay música, pero es que es lo mismo, es una fusión. Entonces es eso, es formar parte de la naturaleza.
Hay una anécdota muy interesante que tiene que ver con Marín Marés. Marín Marés tuvo dos grandes maestros. Por una parte, el maestro de Saint-Coulomb, que refleja en todas las mañanas del mundo, y por otra parte, a Jean-Baptiste Lully, que fue el gran músico, ¿no?, de la corte de Luis XIV en Versalles. Y Lully le comenta algo muy interesante porque, claro, Marín Marés estaba muy interesado en descubrir lo que era realmente la música. Él era un virtuoso, él sabía tocar el instrumento, pero el Lully, que ya le pilla, igual que le pilla también el maestro Saint-Coulomb, que lo que quiere es triunfar y ganar dinero rápidamente, Lully le dice una cosa muy interesante. Dice, si quieres descubrir lo que es la auténtica música, si quieres saber realmente en qué consiste la música, lo que tienes que hacer es huir del mundanal ruido, recluirte. Tienes que buscarte y callar, encontrar en el silencio precisamente esas notas que estás buscando. Entonces es cuando te convertirás en un auténtico músico. Es curioso que lo mismo le dice el otro maestro, el maestro de Saint-Coulomb. Y por eso a lo mejor Marín Marés se convierte en el gran concertista, en el gran compositor que es. Porque encuentra la música no algo para satisfacer a la corte versallesca, sino que encuentra, y él mismo se recluye también en una cabaña, él encuentra la música la razón de su existencia. Y además, fíjate, perdón. Simplemente añadir cómo la música, en este caso, esa reclusión, ese silencio, porque la música también necesita del silencio para poder retroalimentarse. ¿Cómo os dais cuenta que necesitamos la música como vehículo para nuestras emociones? Cuando nos sentimos tristes, necesitamos poner algo que nos saque de ese estado, y de hecho, cuando es la música, engancha con cosas que hemos escuchado, con estados de ánimo que hemos tenido antes, y nos retrotrae y nos lo vuelve a traer hacia nuestro presente. Es decir, bueno, pues cuando lo hemos pasado muy bien, es decir, todo este tipo de vehiculación que tiene la música, que todo es posible. Y es decir, de alguna forma eso se ha representado luego en la pintura maravillosamente, porque se ha asociado, por ejemplo, esta serie de bodegones con laúdes, con esos cortinajes barrocos, incluso con músicos allí todos tocando. ¿Y sabéis con qué juegan estos pintores, como lo hicieron Rembrandt, Van Eyck, Jordaen, Vermeer, Rubens, Caravaggio también? ¿Con qué jugaban? Jugaban con un aspecto de la sinestesia, es decir, con ese doble juego que, al estar viendo una cosa visual, que es el juego lumínico, está jugando con la evocación de la música que no estás oyendo, pero que te está sonando en el cerebro viendo esa pintura. Y esto es absolutamente mágico, ¿eh? De hecho, la propia película no es más que una sucesión de obra fotográfica, voy a decir obra pictórica tras obra pictórica. La fotografía de la propia película es como si fueran cuadros. Es magistral. Incluso a mí, yo la asocio un poco con esa otra maravilla que es el contrato del dibujante, que también, bueno, lo vio Jesús Callejo, que le encantó, lo estuvimos compartiendo. Es decir, tiene una dirección de arte, un vestuario, una maravilla de verdad de lo que está respirando. Además, yo vi cómo dirigía Marín Maré a los músicos en la orquesta en esos salones reales, que no tenía batuta, tenía un pedazo, era un bastón, catapum, iba dando con esa... Por cierto, ¿sabes cómo muere Jean-Baptiste Lully? Precisamente por eso, porque se da con el bastón en el dedo gordo del pie y se le cancena, y al final muere de una forma estúpida. Pobre hombre. A partir de ahí momento dices, vamos a poner batutas, que parece que es menos peligroso, menos agresivo, ¿no? Bueno, tengo una serie de preguntas sobre esta película ya para terminar de hablar de ella. He rescatado una de las frases que has dicho, Marcos, pero es que además te quiero hacer una preguntita más. La música sirve para expresar lo que no pueden expresar las palabras. En ese sentido no es del todo humana. De modo que habéis descubierto que no es para el rey. He descubierto que era para Dios. Os equivocáis. Porque Dios habla. ¿Para el oído? Lo que no se puede expresar no es para el oído. ¿Para el oro? ¿La gloria? ¿El silencio? El silencio es lo contrario del lenguaje. ¿Para los músicos rivales? No. ¿El amor? ¿La añoranza del amor? No. ¿El abandono? No, no. Marcos, no te pregunto por la música, te pregunto por el arte en general. ¿Para quién es el arte? El arte es para la gente, o sea, en realidad son para los seres humanos, es para ser sentido, no te podría decir otra cosa. Los críticos dicen que no hay que explicar el arte con palabras, que cuando eso se hace se fracasa, pero el arte precisamente sale del creador y tiene que llegar al creador, tiene que llegar al espectador. Si no se completa ese círculo, no tiene sentido el que tañe un instrumento, el que pinta un cuadro. Si no hay un espectador que vibra con eso, no se cierra ese círculo maravilloso de la creación. Por lo tanto,
tiene que ser partícipe y cómplice. De hecho, uno de los grandes, aperturismos que hizo no solo la música, sino la pintura barroca en aquel momento, que buscaron muchos los bodegones. Sabes muy bien, Marcos, que la película, por ejemplo, muchas de las escenas son auténticos bodegones estáticos donde intenta reflejar precisamente esa belleza inmanente. Bueno, pues una de las cosas buenas, por ejemplo, que hace la pintura barroca, buscando ese realismo, es que juega con 3 elementos que son esenciales para la vida. Juega con el color, juega con la luz y juega con el movimiento. De alguna forma, en esas 3 palabras se podría resumir lo que es el arte pictórico del barroco, y por eso transmite tantas emociones, transmite tanta sensación. Efectivamente. Bueno, voy a ver si pillo a Juan Ignacio en estas 2 preguntas. La primera, lo voy a intentar, algún día te pillaré, pero no lo consigo nunca. Hemos hablado de la viola da gamba, que es el instrumento que protagoniza esta película. ¿Lo has tocado alguna vez? No. ¡Vaya, hombre! La gamba sí. La gamba sí. No, lo más parecido que toqué a una viola da gamba fue lo que es un Ravel triple, que llevaron una vez unos amigos de un conjunto que nosotros conocemos que se llama Sera, lo llevaron a un congreso que hicimos en Toledo y me lo hicieron tocar en medio de la calle, y que hice totalmente el ridículo. ¿Y algo de Johann Sebastian Bach has interpretado alguna vez, por poco que sea? Sí. Sí, aquí sí. Sí, pero con la voz. Con la voz. Con la voz. Bueno, vamos a ver, toda mi obra con Bach, con la guitarra tengo algunos temas y eso, pero fundamentalmente con la voz. O sea, en su momento pues canté La Pasión según San Mateo, y ahí la tengo en mi cabeza, en mi cerebro y en mi memoria, porque no olvidéis que una de las funciones que está demostrando la música también, y no debemos olvidarlo en los últimos tiempos, es que ayuda mucho en los temas de memoria. Por ejemplo, en el Alzheimer últimamente está teniendo una importancia capital. Mira, ahora hablamos de eso. Pero sí he cantado mucho. Sí. Ahora hablamos de eso. Buen pie has dado. Antes de seguir hablando de este tema, vamos a escuchar a los compañeros, a los amigos del Cuarteto Nóname, interpretando a Johann Sebastian Bach.
Bueno, me siento mucho mejor. Ahora me explicarás por qué, Jesús, pero antes de preguntarte esto, hemos escuchado la segunda suite, el Preludio, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Preludio de la segunda suite. ¿Por qué habéis elegido esta pieza? Bueno, yo como violonchelista puedo decir que es probablemente una de las... Aparte de que es una de las piezas que más he tocado en mi vida, creo que es una de las cosas que más me gusta. Se lo decía otro día a mi hermano, que es casi como mi single, dentro de que no lo he escrito yo, claro. Pero sí, el legado que dejó Bach para el instrumento del violonchelo es impresionante, con las 6 suites. Y en este caso concreto, la segunda en re menor, para mí es muy especial. Y no sé, las cadencias que tiene y cómo va estirando un mensaje que finalmente cae por su propio peso. Me parece maravilloso. La música para instrumentos solo de Bach es una maravilla. Hablaba Juan Ignacio, Jesús, del papel de la música, del papel de las composiciones musicales en cuanto a temas como la recuperación de la memoria. Ha hablado del Alzheimer, pero he escuchado a Guillermo tocando y yo me siento mucho mejor. No sé si es algo mío, si me pasa, estoy bien o estoy mal, o qué me ocurre. Tienes razón, nos sentimos todos mucho mejor. Hombre, pero también escuchar aquí el cuarteto / quinteto en directo, en el estudio, con esta profesionalidad, con esta sonoridad, desde luego estamos todos como levitando, ¿no? Y en parte tiene su lógica y se ha estudiado pues de forma muy rigurosa y desde un punto de vista médico, porque se habla mucho del efecto Mozart, el efecto del método Tomatis, diciendo que la música de Mozart pues ayuda a la recuperación de determinadas enfermedades, para tener un pensamiento mucho más positivo. Pues genera... Eso se le ponen a las mujeres embarazadas, Jesús. Por ejemplo, para las mujeres embarazadas, para ataques de epilepsia, por ejemplo, dice que también es muy buena determinada música de Mozart. En fin, se ha hablado siempre de ese efecto Mozart y es verdad, en principio está contrastado y no con todas las músicas, pero sí con algunas. Bueno, pues también hay un efecto Bach y eso es muy importante. Hay una anécdota que se cuenta de Robert Schumann. Robert Schumann, bueno, ya sabéis que él empezó a tener en la última etapa de su vida afecciones mentales. Dice que parte de esos delirios mentales se quedaban contrarrestados tocando a Bach y en concreto tocando y estudiando el contrapunto de Bach. Entonces, por alguna razón, él se sentía mucho mejor. Y es curioso porque hace muy poco leí una noticia de un neoyorquino pianista que es Murray Peragia, creo que se llama, donde él se dio un golpe en el pulgar derecho, tuvo una pequeña infección, y dice que tocando las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, pues mejoró considerablemente. En fin, yo no sé si es el efecto placebo, si es que la serotonina se dispara hasta límites increíbles, pero el hecho es que hay varios estudios donde se demuestra que el efecto Bach, la música suya, sobre todo con los conciertos de Brandenburgo, sobre todo pues con toda su suite, con las sonatas, con la cantidad de cosas que hizo, sí que ejerce una labor importante. Por ejemplo, Arthur Harvey, un neuromusicólogo de la Universidad de Hawái, él comentaba que la música de Bach hace trabajar al cerebro de una forma mucho más equilibrada, más balanceada que cualquier otra música. Y John Jenkins, que es un médico, decía que Mozart y Bach poseen una misma estructura en sus partituras, es decir, como una especie de ondas cerebrales que llegan directamente al cerebro para que la música te reconforte, te haga entrar en un estado alterado de conciencia que para determinadas cosas, por ejemplo, las habilidades espaciales como cortar, doblar papel, que parece una chorrada, pero que sirve para que tu cerebro de alguna forma se reestructure en función de si estás escuchando a estos dos músicos que si estás escuchando, pues yo que sé, a Telemann, por ejemplo, y un concierto para trompeta, no haría el mismo efecto. Luego, algo tendrá para que a Bach se le considere, como algunas veces se ha dicho, pues prácticamente la voz de Dios en forma humana. Se dijo en su momento. Yo no sé si se exageró o no, pero Bach está considerado para muchos como Dios, como el creador prácticamente de la música barroca. Hay una frase muy bonita de un profesor de cello que tuve, que decía que tocar a Bach es como jugar al ajedrez contra Dios, que uno sabe que va a perder seguro, pero que la partida merece la pena. Qué bueno, y además tiene una estructura matemática interesantísima. ¿Conocéis lo del canon del cangrejo? Sí. Explicarlo un poco para los oyentes porque es interesantísimo. Bueno, un canon, para que los oyentes que no lo sepan, es una melodía que esto es difícil de explicar. Bueno, que escuchen el canon. Que lo escuchen, pero bueno, es una partitura que la leas... es de dos voces y una se lee... el cangrejo. El cangrejo. Se lee con la partitura del derecho y la segunda voz tiene que poner la partitura del revés.
y las dos voces pueden leer la misma partitura, una del derecho y del revés, y suena perfectamente. Es como una cinta estupendamente. Moebius y como un palíndromo musical. Exactamente. O sea, que se puede interpretar tanto de adelante para atrás y viceversa, y simultáneamente, que todavía es lo más complejo, ¿no? Sí, no sería un canon. Según el propio Juan Sebastián Bach, él decía que componía para Dios, por Dios y para Dios. Es decir, era una cosa como decir, yo esto es la divinidad, necesito estar en ese silencio para tener inspiración de la divinidad, pero yo lo toco para él, o sea, toco para Dios. También es cierto que Bach pertenece a una época en que la gran mayoría de los músicos que vivían de la música trabajaban normalmente para el clero y para las iglesias. Y Bach toda su vida estuvo ligado a... Era muy religioso. Era organista de muchas iglesias, trabajó para muchísimas. Además tenía mucha prole que alimentar, hombre. Sí, sí. Hombre, 20 hijos llegó a tener. La verdad que se le murieron la mayoría porque eran unas épocas muy complicadas. Bueno, Marín Mares creo que tuvo 19 hijos. Sí, o sea, que tampoco perdía el tiempo. Claro, tanto tocar la gamba. De todas formas, perdón, hay también una música muy interesante que también tiene mucho que ver con esta de Bach y apenas sementa, ¿no? Y que fusionaba precisamente la deidad, Dios, con el pueblo, en este caso, y estamos hablando, como no, de la música de atabales, de chirimías, de la época barroca en la Semana Santa, todo el tema de las cofradías, de las músicas de estas grandes bandas, que hoy en día hace que la gente se reencuentre de alguna manera espiritualmente con ese momento y se fusione, ¿no? esa deidad con el pueblo, y ahí se cree con ese ritmo tan a veces novelesco, digamos, ¿no? Esa realidad, ¿no? Donde, bueno, pues la gente va con ese silencio, con esa cara de estar cerca de su Dios. Pero creo que también es una realidad barroca y que sin duda alguna ha hecho que el pueblo también se haya sumergido en esa dinámica espiritual, ¿no? Fusionada con la música. Fíjate que acabas de decir una palabra que me ha traído a la cabeza algo muy importante. No sé si estaréis de acuerdo, pero ¿hay algo más absolutamente estremecedor que en el silencio de Viernes Santo escuchar una saeta bien cantada? Hombre, eso es una maravilla. Es una maravilla. Y da igual que sea religioso o no, o creyente. No, eso no tiene nada que ver. Eso, cuando se hace el silencio en esa plaza y sales, eso es una maravilla. Es motiva, se hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Claro, una cosa, claro. Pero volviendo al tema de la iglesia, es cierto que también el dinero muchas veces lo tenía la iglesia. Entonces los grandes artistas no solo pasan la música, también pasan la pintura. Las grandes esculturas del periodo barroco están en iglesias y poco más. El gran mecenas, el gran contratador. Claro. Entonces eso de que tocaba para Dios, a lo mejor también tenía una doble lectura. Sí, era muy publicitario eso. Sí. Era muy publicitario. Una campaña de decir, que menudo cliente tengo aquí. Por eso además como la música barroca en principio surge con... De toda... Perdón. Sí. No, era solo un pequeño. Que surge con la contrarreforma, es decir, precisamente el ese cisma que hay en el cristianismo, surge la contrarreforma, pero también la reforma, también los protestantes dicen, no, nosotros no nos quedaremos atrás, y también empiezan a contraatacar con la música, pero en principio es una música que surge en el ámbito meramente cristiano y en el ámbito meramente católico, pero luego los protestantes se apuntan también al carro y por eso hay grandes compositores protestantes. Claro. Me ha gustado, Juan Ignacio, la apreciación que has hecho de guardar silencio para apreciar la música, que es muy importante. Es que si en una partitura no hay silencio, no hay música. Pues vamos a guardar silencio para afrontar la recta final de este concierto gracias al cuarteto Nona Me. Si digo aria y digo Bach, creo que todo el mundo va a tener en la cabeza lo que va a sonar a continuación, pero mejor que hablar de ello va a ser escucharlo.
Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto@laescobula.com. Escríbenos. Y no puede haber recta final de una escóbula de la brújula sin cuento de Callejo, sin cuento de Jesús Callejo. Hoy muy musical y hoy, además, con una elección a propósito. Como tiene que ser, intento siempre que el cuento final pues tenga que ver con el tema tratado. Y bueno, había muchos cuentos, como te puedes imaginar, relacionados con la música, pero en este caso he querido elegir una anécdota además de un compositor que no hemos citado aquí, compositor alemán, Christoph Willibald von Gluck, Cristóbal para los amigos, que forma parte también de este periodo, que él muere ya en 1787, que era una persona amante de los placeres, igual que pasaba a Juan Sebastián Bach. Estamos hablando aquí de su faceta religiosa y parece que el tío estaba todo el día rezando y componiendo, que va. Él tuvo una juventud bastante crápula, bebía vino, cerveza, sidra, y se sabe además perfectamente que era muy proclive a los placeres de la carne. Bueno, pues en el caso de von Gluck también. Gluck se sabe que pues le gustaba precisamente la belleza de sus composiciones, pero también inmiscuirse estrechamente con la vida, adoraba el dinero, la buena comida y no se avergonzaba para nada de decirlo. Como pequeña anécdota, antes de contar la otra anécdota, un día iba por las calles de París con su bastón y sin darse cuenta, pues bueno, rompió uno de los cristales de una ventana de la casa por donde pasaba. No se dio cuenta, pero justo en ese momento sale el dueño en camisón, muy enfadado, pidiéndole 30 francos para reparar el cristal roto por Gluck. Y él dice, bueno, muy bien, le da una moneda que vale mucho más que los 30 francos, y el hombre con camisón le dice, no le puedo dar el cambio. Dice, no se preocupe. Entonces rompió otros cuantos cristales más y ya estamos en paz. Así era. Así que si te parece, vamos a contar esta anécdota de Gluck. En cierta ocasión, un amigo le pregunta a Gluck, tú que eres amante de la vida, ¿qué preferís más en el mundo si te dieran a elegir? ¿Qué 3 cosas elegirías? Y Gluck le mira y le dice, pues lo tengo muy claro, sería el dinero, el vino y la gloria. Y el amigo dice, no, me estás engañando, imposible. ¿Tú? ¿La gloria en tercer lugar? No me lo creo. Explícame, razóname eso. Dice, hombre, pues es muy sencillo, querido amigo. Con el dinero yo compro el vino. Cuando bebo vino, despierta mi genio. Y cuando despierta mi genio, me trae la gloria. Así que no sé la cantidad de vino que debió tomar mientras compuso su ópera más famosa, que es Orfeo y Eurídice, pero esta danza de los espíritus bienaventurados, que es lo que estamos escuchando de fondo, es precisamente una de las melodías más hermosas, más preciosas y más precisas que le reportó a Gluck una gloria eterna. Que nos gusta a nosotros un buen cuento y la buena bebida también, Jesús. Lo tiene todo, por eso yo creo que Gluck había que rescatarle, reconocerle su mérito y reconocer que no es incompatible el dinero, el vino, la gloria, el divertirse. Y además, fíjate, me estaba ahora comentando Marcos algo que no sabía y donde aparece su rostro en un lugar muy determinado. Sí, esto fue una cosa absolutamente sorpresiva cuando un día buscando un buen vino de Rioja español, me encuentro al compositor Gluck en la etiqueta. No voy a decir el nombre del vino porque seguro que os lo vais a imaginar, y es muy famoso. Digo, ¿qué tiene que ver Gluck con el vino de Rioja? Y se me acaba de alumbrar la cabeza con esto que le ha dicho, por el gusto del compositor, por el vino. Es decir, y aparece Gluck, que le queda fenomenal, porque la botella, que conste que está como muy maquillada, está como envejecida, y aparece este señor con su peluquita y tal, y le queda genial. Pues ¿sabes lo que se me está ocurriendo ahora? Que decías tú, ¿qué tiene que ver el rostro de Gluck en esta botella? Pues hombre, hay una onomatopeya. Cuando tú bebes vino, ¿qué es lo que haces? Un hipo.
Bueno, señores, vamos cerrando. Marcos Carrasco, disfruta de tu botella. Un fuerte abrazo hasta la semana que viene. Abrazo, amigos. Fermín Mayorga, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Juan Ignacio Cuesta. Hoy sí que de Madrid al cielo. Con esta música... Jesús Callejo, una semana más. Gracias. Un placer. Mandamos un abrazo a David Sentinella y a Carlos Canales, que no podían estar aquí hoy por diversos motivos personales. Y no despido a los componentes del Cuarteto Nonamé, a Luis y a Guillermo Turina, a todos sus compañeros, porque van a cerrar ellos hoy la escóbula con la cantata de Bach, que yo creo que es el final, el gran final. ¿No? ¿Me equivoco? Sí, exactamente. Pues si no hay nada más que decir, es todo vuestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Y a tocar. Música, maestro.